Candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo. Este domingo estaré en Bolivisión en La Propuesta. Ahí los espero. Quien nos presentará su propuesta de gobierno. El programa PRO. Solo por Bolivisión. Domingo a las 20 horas. La Propuesta. Solo por Bolivisión. 4 programas. 4 formas distintas de ver el camino rumbo a las elecciones generales 2020. Periodistas con un amplio profesionalismo y trayectoria nos traerán todos los días el panorama electoral. Miriam Claro, John Arania, Tufi Are, Vania Borja. Las mejores fuentes de información. La Propuesta. El debate. 8 propone la 23. Porque este 18 de octubre, Bolivia decide. Bolivisión, líder en programas electorales. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Bolivia Decide, el debate. Esta noche la temática es la educación y la enorme preocupación en la población, no solamente en los estudiantes, en los padres de familia ante lo que ha sucedido este año. La educación en medio del COVID-19. Vamos a ver esta nota de contexto y enseguida le voy a presentar a mis invitados. Hoy hemos trabajado en este proyecto de ley que básicamente establece y garantiza la continuidad de la educación en la gestión 2020, es decir, el retorno a clases. Y segundo, establece que toda la educación, no solamente de la educación inicial, primaria y secundaria, inclusive de la Universidad Boliviana, debe realizarse de manera virtual. Se habla sobre los gobernadores y municipios que también podían entrar en convenio con la empresa nacional de telecomunicaciones Entel. Habrían señalado que podría existir precisamente este tipo de acuerdos para llegar a un servicio gratuito que vaya en beneficio de la población estudiantil. Esta ley prohíbe la educación presencial, es decir, es el uso de Internet, es el uso de los mecanismos tecnológicos, es la virtualidad, que seguramente enterándose de este proyecto de ley, que están abiertos a convenios con el Ministerio de Educación, con los gobiernos departamentales y con los gobiernos municipales, a hacer acuerdos. Chuquisaca ya lo hizo por si acaso, y es un convenio reciente para bajar las tarifas, para tener el Internet con tarifas más bajas. Y de manera clara dijo de que si se trata de temas educativos, hay la posibilidad del Internet gratuito. Después de esa nota de contexto, una vez más, gracias por estar con nosotros. Y le recuerdo, esta noche en Bolivia Decide, el debate es... la educación, y hay que hablar de la preocupación por la situación actual y la respuesta que ha dado el gobierno a través de su Ministerio de Educación con este problema del COVID-19, pero también hay que ir identificando muchos aspectos para que lleguemos a esta situación en la que estamos hoy en Bolivia, con una educación que evidentemente ha generado no solo preocupaciones, también muchísimas críticas. A ver, voy a recordar simplemente lo que la campaña boliviana por el derecho a la educación ha señalado. Ha señalado de que la educación es reconocida en este caso como un derecho fundamental y habilitante para ejercer los demás derechos humanos. ¿Qué opinión tiene usted con relación a este tema? Según esta misma campaña, se ha vulnerado el derecho a la educación de más de 2,9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional. Y estamos hablando de Bolivia. A ver, hay que recordar que el 13 de marzo pasado se han suspendido las clases en todo el territorio nacional y a partir de ese momento ha comenzado una serie de situaciones y a raíz de aquello el Ministerio de Educación no logró realizar un plan de emergencia efectivo para mitigar estos problemas. A ver, voy a presentar esta noche a la señora Mónica Chávez, que es ex viceministra de Educación Superior, candidata por Libre 21. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. También gracias. Doy la bienvenida a el señor Giovanni Samamud, ex viceministro de Educación y es representante del Movimiento al Socialismo. Bienvenido. Buenas noches, Miriam. Muchas gracias por la invitación.
Enseguida vamos a estar con el candidato a diputado por Comunidad Ciudadana, el señor Ingar Ellefsen. A ver, la primera pregunta que les hago a ustedes ya para entrar en este debate, que ustedes en 2 minutos, cada uno de ustedes haga un análisis de la situación de la educación que está atravesando en este momento Bolivia. Por favor, señora Chávez, adelante. Muchas gracias. En este momento la educación boliviana ciertamente está en una crisis muy importante, pero es la profundización de una crisis que vamos arrastrando 14 años. Este país merecía mejor suerte. Sin embargo, dentro de la propuesta de Libre 21 tenemos la propuesta de hacer viable una educación para el siglo XXI. Buscamos dar en educación aquellas habilidades que se necesitan para el empleo. Lamentablemente en este momento el Ministerio de Educación no ha tenido otra solución que la clausura del año escolar, con todas sus consecuencias. Lamentablemente han habido conflictos sindicales, han habido conflictos de padres de familia, no se han podido llegar a consensos y eso también ha empeorado la situación. En este momento el Ministerio está haciendo un esfuerzo grande en capacitación de los docentes. Eso es muy interesante desde la perspectiva de que el próximo año pienso que se va a abordar la educación desde una perspectiva más tecnológica y digital. Sabemos que el ingreso de las tecnologías de información y comunicación en este momento han impregnado toda la vida de los ciudadanos y mucho más de los niños y jóvenes, quienes están pendientes y para ellos en muchos casos aprender desde el Internet es un deleite. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que plantearnos una transformación de la educación acorde a las necesidades que tienen hoy los niños y los jóvenes, en vistas al futuro. No podemos educar para el pasado ni para ahora, sino en vistas a lo que viene. Muchas gracias. En esta realidad que yo creo... Gracias, señora Chávez. Señora Samamud, la misma pregunta, por favor, un análisis de la situación de la educación en Bolivia. 2 minutos. Bueno, primeramente hay que tomar en cuenta que la crisis, el punto de partida de esta crisis es el tema de la clausura escolar, por la siguiente razón. Porque todos los grandes avances indicadores que se han tenido hasta este momento han retrocedido brutalmente. Ponemos un dato, ¿no? La tasa de cobertura en primaria, por ejemplo, de 100 niños de edad escolar de primaria en Bolivia, 96 estaban en la escuela. Probablemente esa tasa se reduzca al año, y eso ya lo ha dicho UNICEF. Millones y millones de niños, gracias a los problemas estructurales y aquí a la incapacidad con la clausura escolar, evidentemente no van a ingresar al año. De esos niños, de esas personas perjudicadas, un buen porcentaje van a ser mujeres, porque son el sector mucho más vulnerable en el mundo, y sobre todo cuando hablamos de personas y gente que tienen carencias económicas. Por lo tanto, vamos a asistir también a un proceso de exclusión. Es decir, la educación la educación que garantiza la posibilidad de que la gente se incluya a través de estudiar, que tenga una oportunidad, un espacio laboral futuro, de forjarse un futuro, pues va a tener que retroceder, se van a ahondar las brechas entre los que saben y los que no saben, y eso lo tenemos perfectamente claro aquí en la experiencia de Bolivia. En la medida en que se clausura el año escolar y solamente se deja a las personas que tienen recursos económicos para que sigan pasando clases, y en el total abandono a las que no pueden dotarse de servicios, ni de internet, ni de celulares, ni de computadoras, lo que estamos haciendo es ahondando la brecha de desigualdad entre los que tienen, los privilegiados y los no privilegiados. Esos van a ser los problemas muy estructurales que vamos a tener que enfrentar a partir del siguiente año, ¿no? ¿Cómo recuperamos eso? ¿Cómo reducimos esa brecha de desigualdad? Y otro componente importante que obviamente también tiene que ver con todo esto, que es cómo podemos dotar de infraestructura, de condiciones materiales. Muchas gracias, señor Samamud. Voy a dar la bienvenida al señor Ingar Ellefsen, que es candidato a diputado por Comunidad Ciudadana. Muy buenas noches. Señor Ellefsen, ¿me escucha, por favor? Muy buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Gracias, gracias. Estamos teniendo un pequeño problema técnico para poder conectarnos con nosotros, pero a ver, si podemos, usted también tiene 2 minutos para hacer este análisis sobre la situación de la educación en Bolivia. Adelante, por favor. Si puede conectar su micrófono, por favor, señora Lefsen. ¿Cómo está? Espero que logren escucharme. Estos años nos han generado, estos 14 años del movimiento al socialismo, nos han generado un retraso en la educación de aproximadamente unos 40 años. Hay una resolución ministerial que prohibía el uso del Internet en educación. Han hecho un gasto, sí, en lugares como en telecentros y demás, pero esos telecentros no funcionaban. Se han prohibido los libros en la educación. Entonces, todo este retraso que se ha generado durante estos 14 años, cuando hemos llegado a la pandemia, no estábamos preparados para nada para poder enfrentarla. Necesitamos un relanzamiento de la educación y como Unidad Ciudadana estamos preparados para hacerlo y para descentralizar determinadas partes de la educación para que pueda funcionar hacia adelante. Es necesario un relanzamiento con una nueva currícula educativa, la cual esté preparada para que sea la educación asincrónica, dado que los profesores en el momento solo están preparados para una educación sincrónica, que quiere decir para cuando un profesor la da de forma presencial. Debe ser descentralizada, debe cambiar el tipo de educación y tenemos que entrar a internacionales. Esto va a ser posible con la utilización de la imprenta del Estado, que ha costado 75 millones de bolivianos, ponerla a funcionar y poner el material adecuado para nuestros... no colma las necesidades queremos los padres de familia. Tiempo, señora Lefsen. Les voy a pedir, por favor, una pausa. Vamos a arreglar ese pequeño desperfecto y esperemos volver ya con los tres para seguir conversando de esta temática que esta noche en el debate de Bolivia Decide estamos tratando, la educación. Aguárdenos. Es un pequeño regalo. Disfruta de tu nueva casa. No quiero su casa, señora. Y renuncio. Necesitaba de esa gran noche y te lo agradezco. Lunes a viernes, 14 horas. Amar es primavera, en Bolivisión. Desde que comienza el día, soy tu compañía para darte alegría. Porque somos familia. Cuando se trata de cuidados, nosotros también somos familia. Por eso, creamos una amplia línea de productos para cuidar de los tuyos y de tu economía. Somos familia. Liz, cuida a tu familia. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Estaba preocupado, es que tenía el pelo muy frágil. Se quedaban en la almohada, en la peineta, en la ducha. Mi hermano me dijo, usa el verde, que es buenísimo. A él le funcionó muy bien para la caída. Tío Nacho Herbolaria combina la nutrición de la jalea real con el poder de los extractos anticaída, fortaleciendo el pelo y volviéndolo más resistente. Y ahora el que veo medio complicado ahí arriba, se lo recomiendo. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. Este lunes en Perdóname. Me reuniré con Kemaloy y me está esperando. Vas a decirle sobre el bebé. Señora Sepji. ¿Qué es esto? La llave de mi apartamento. Tómela y vayan a vivir ahí. Perdóname. 14:55 horas en Bolivisión. Hola amigos y amigas, nosotros somos ZY. Estamos pasando por momentos muy difíciles, pero continuamos trabajando y aportando a la música nacional. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como ZY, en YouTube ZYRWY Oficial. Y no olviden escanear el código QR de la red Bolivisión, apoyando el arte y la cultura. ¡Nos vemos! Que todo el mundo se entere que soy el dueño de tu corazón. Dime que sí.
vez más, gracias por estar con nosotros en este Bolivia Decide esta noche, tocando este tema. Educación en Bolivia. Esta noche vamos a comenzar ya de inmediato el debate, para tener cada uno 2 minutos para poder dar a conocer sus puntos de vista. Y voy a darles, para que partamos en este debate, en la siguiente temática. Se ha dicho en los últimos meses que hay que cambiar la currícula, que hay que cambiar la formación de los maestros, de los docentes, incluso la calidad educativa. Señora Chávez, la escucho, por favor, tiene 2 minutos. Gracias. Evidentemente la educación boliviana tiene que transformarse. Ahora tenemos que desarrollar lo que es la evaluación educativa. Tenemos que determinar cuál profunda es la baja de la calidad educativa, de la calidad educativa en este momento. Sabemos que en estos 14 años se han trabajado especialmente por objetivos. Ahora, las nuevas corrientes internacionales están trabajando por competencias. Nosotros vamos a trabajar por competencias porque necesitamos formar a los jóvenes, a los niños, en vistas a su óptimo desarrollo. Queremos una educación eficiente, que el perfil de egreso del bachiller, así como del profesional en el pregrado y en el posgrado, corresponda a un perfil de egreso eficiente, que directamente lo pueda llevar al éxito dentro de la inserción laboral. Tenemos que asegurar eso porque el país no necesita más desempleados, necesita que la educación dé el aporte necesario al desarrollo nacional. Vamos a trabajar en la educación en todos los niveles, escolarizado, superior, técnico, tecnológico, porque es necesario dar un impulso grande a la educación boliviana mediante la transformación de todo el sistema educativo que hoy por hoy está deteriorado. Tenemos que darle aquella prioridad en los recursos para infraestructura, equipamiento, capacitación docente, actualización profesional. Tenemos que desplegar muchos esfuerzos y consensos para lograr esto. Gracias, señora Chávez. Señor Samamud, ¿usted considera que la educación en Bolivia tiene baja calidad? ¿Cuánto y dónde debe transformarse? Bueno, por eso precisamente una de las propuestas del movimiento al socialismo es el Congreso Educativo, porque creo que una de las cosas vitales es que se haga un análisis, un diagnóstico participativo con los actores centrales de todo este proceso. Ya son, digamos, casi 10 años desde que se promulga la Ley 070 en diciembre del 2010, y es hora también de hacer una evaluación crítica para seguir avanzando. Ese es un primer elemento. De ahí saldrán seguramente los elementos que hay que cambiar, modificar, para poder encarar los nuevos 10 años de ahora en adelante. Segundo, la otra propuesta tiene que ver con implementar y dosificar el tema del Observatorio de la Claridad, el OPS, el Observatorio de la Claridad Plurinacional. Este es un elemento fundamental. Ya la Ley 070 plantea generar este observatorio y evidentemente todavía ha tenido algunos tropiezos que creo que hay que reconocer, pero una vez que hay tal vez también un acuerdo con el IES, se puede empezar a desarrollar y medir realmente la calidad educativa. O sea, lo importante de esto, creo yo, es que nosotros participativamente entendamos y diagnostiquemos las limitaciones, las dificultades y también recojamos las propuestas. No puede salir la propuesta de una mente ilustrada, de un grupo de sabios que nos pueda decir qué debemos hacer. Y ese es un elemento fundamental. Y el tema de la calidad educativa, evidentemente, es un tema que nos preocupa a todos, no solamente en Bolivia, sino en América Latina. Por lo tanto, con esta propuesta de revitalizar el OPSE, trabajar esa idea del IES, creo que podemos tener un diagnóstico más preciso. Mientras tanto, las especulaciones de todo tipo se pueden dar. Si no tenemos una base de datos, si no tenemos un elemento claro, no podemos hablar, hablamos de memoria. Y un poquito para recordarle al candidato de Comunidad Ciudadana, mintiendo no se gana nada. Hasta el ministro Cárdenas ha reconocido que el expresidente Evo Morales, con un decreto supremo, ha incorporado la educación virtual. Gracias, señor Samamud. Señora Chávez, ¿está de acuerdo con lo que dice el señor Samamud?
no de acuerdo porque la ley 070 ha sepultado la posibilidad de una educación moderna. El modelo sociocomunitario productivo no ha funcionado. He trabajado con maestros donde las grandes dificultades que ellos han tenido en su capacitación en el gran programa de Evo Morales llamado Profocon ha sido todo un esfuerzo de sobreideologización de los maestros. Los maestros han soportado todo ese tiempo sin más posibilidad por no perder su empleo. No puede ser así. Los maestros tienen la dignidad suficiente para pensar por sí mismos. La educación tiene que ser democrática. Tenemos que influir a la libertad de pensamiento. Tenemos que influir en que los ciudadanos se eduquen con calidad, con pertinencia a las necesidades que ellos tienen, con pertinencia al desarrollo nacional, contextualizado con los avances internacionales. Tenemos que otra vez instaurar una Agencia Nacional de Acreditación de la Calidad para todos los niveles educativos, porque no podemos mantener una educación para el pasado. Tenemos que hacer viable una educación para el futuro. Bolivia merece una educación de calidad, pertinente, universal, que brinde oportunidades sobre todo de empleabilidad. Gracias. Gracias, señora Chávez. Señor Samamud, este tema de la sobreideologización, o lo que otros dicen adoctrinamiento, es una de las grandes críticas que han hecho al modelo educativo del expresidente Morales. Bueno, no, esa es una acusación falsa que ha hecho el señor Cárdenas sin haber revisado absolutamente nada, ¿no? Ni lo que se ha transformado en formación de maestros, ni en la educación técnica, y menos el Profocom. Yo solo voy a poner ejemplos externos, porque entre nosotros podemos pisarnos la cola. Afuera, Bolivia, el modelo sociocomunitario productivo tiene una enorme cantidad de gente que lo está siguiendo por básicamente su orientación en lo intracultural, intercultural, plurilingüe, por su abierta pluralidad para construir materiales educativos, por su apertura a los pueblos indígenas, y todos esos elementos son avances significativos que todos los sistemas educativos en América Latina quisieran tener. Entonces es falso lo que se está diciendo, que se está retrocediendo, que se está ideologizando. Esos son elementos que no se corresponden ni se corroboran. Nunca ha habido ese intento, y obviamente el Profocom era un programa de actualización que tenía el objetivo de complementar de 3 años de formación de técnico superior a 2 años de licenciatura, con la comprensión del modelo y de la ley 070, lo cual evidentemente es básico para cualquier profesor. ¿Por qué? Porque si se aprueba una nueva ley y se plantea un nuevo modelo, obviamente se tienen que capacitar en el nuevo modelo y en la nueva ley. Básicamente en eso consistía el Profocom, y no había ningún elemento de carácter sobreideologizado, etcétera. La discusión era sobre todo un debate sobre la realidad educativa, una crítica a la visión anterior de la realidad educativa y trabajar algunos elementos pedagógicos. Evidentemente ahí la propuesta del modelo era que la didáctica iba a ser trabajada por el profesor, algo que es absolutamente aceptado en el mundo porque es una dinámica muy abierta. Fíjese la educación en Finlandia, cómo se construye el tema de pedagógico, el tema educativo, cómo los profesores producen formas diferentes. O sea, en otras palabras, estamos mucho más cerca de esas visiones en términos de concepción que las anteriores. El modelo de la ley 1565 ya se lo superado hace mucho tiempo. Gracias, señor Samamud. Damos nuevamente la bienvenida al señor Elefsen, representante de Comunidad Ciudadana. Está escuchando, me imagino, el debate. Por favor, adelante con su postura. Bueno, acabamos de escuchar lo que hemos recibido durante los 14 años del movimiento al socialismo, que es la posverdad de la educación boliviana. ¿Qué significa la posverdad? Cuando la mentira, el engaño entra y el discurso político ha entrado a las aulas y ha entrado a la educación. Para muestra un botón, hablan del Abya Yala. El Abya Yala es un invento que lo tuvieron y lo hicieron en un congreso indigenal en Buenos Aires el 2009, lo escuchan de una tribu panameña, una palabra, les gusta la palabra, y se crean toda una historia y montones de mentiras, y encima dicen que es historia. Dejan de enseñar historia, dejan de enseñar geografía y nos llevan a un ostracismo, nos llevan hacia atrás la educación, y eso es lo que ha pasado. Lo que necesitamos es un salto real de la educación al siglo XXI. En relación al Internet, por dar un ejemplo,
necesitamos dar un salto. Ya hemos estado en conversaciones con las universidades públicas al intranet. ¿Qué es el intranet? Es cuando se coloca un servidor dentro del departamento, este servidor se conecta con algunas antenas y todo el canal educativo, como lo conocemos, en vez de ir a dar vueltas por satélites por el mundo y demás, va directamente a ese servidor, rebota del docente al alumno. Esto facilitaría para que pueda costar unos 5 bolivianos. Bajar el costo del intranet para que sea público para todo el mundo. Necesitamos relanzar y reelaborar en un pacto con los profesores y con los padres de familia de cuál tiene que ser esta educación que vamos a dar a nuestros hijos. Necesitamos salir de esa mentira y engaño en la que nos han sometido el movimiento al socialismo. Indicar que el Profocom era un programa el cual era exclusivamente para ideologizar a los profesores y prohibían el ingreso de estos a las universidades públicas para que puedan hacer su licenciatura. Necesitamos que vuelva a aperturarse la licenciatura en pedagogía. Muchas gracias. Por favor, señora Chávez, ¿cómo se podría dar ese salto real hacia el futuro en materia de educación? Asignando a educación más presupuesto, porque necesitamos mejorar lo que es infraestructura, equipamiento, necesitamos mejoramiento docente, necesitamos elaborar un nuevo currículo, necesitamos que toda la tecnología educativa existente podamos apropiar para llevar al aula con un maestro altamente capacitado. Necesitamos forjar una nueva idea de educación en Bolivia, no solamente que se apegue al contexto internacional, al mundo que ahora con el conocimiento ha logrado superar barreras de pobreza. Necesitamos en Bolivia desarrollar una educación para un desarrollo humano, económico y social. Necesitamos implementar sobre todo la investigación. Si nosotros medimos en este momento la calidad de la educación en Bolivia, veremos que ha habido un bajón muy grande, porque el hecho de tener tan escaso aporte en el desarrollo nacional ya nos da el termómetro de lo que ha sido. La educación tiene que ser prioritario para cualquier país que quiere despegar con desarrollo, con igualdad, con justicia, con democracia, con libertad. Yo creo que el movimiento al socialismo se excedió en su angurria de poder y pretendió que el pueblo permaneciera ignorante, sustraído de la realidad del contexto internacional especialmente, porque no se daba autorizaciones para educación virtual, ni semipresencial. Todo tenía que estar así cuadrado como ellos habían diseñado. No podían salir los tesistas de los autores asignados. Entonces andaban como caballo cochero solamente en esa dirección. Gracias, señora Chávez. Señor San Mahmoud, ha sido aludido el movimiento al socialismo. Lo que pasa es que hay tanta sarta de mentiras que los 2 minutos es muy insuficiente para demostrarles que están mintiendo en todos los sentidos, ¿no? Para empezar, la universidad pedagógica tenía programas de educación a distancia. Las personas que han sido despedidas manejaban ese programa con todos los paquetes. Además, en educación superior había un programa de educación de técnico superior a distancia con el satélite y los telecentros. Infórmese un poquito antes de hablar. Segundo, digamos, ¿no? O sea, el tema de la sobreideologización, hay que demostrar, no se trata solamente de hablar, de decir que se les ha prohibido ir a las universidades. ¿De dónde saca el señor de su comunidad ciudadana semejante barbaridad? Jamás se le ha prohibido a nadie la universidad. Los profesores ya iban a la universidad, se les reconocía, era parte del elemento. Y la universidad pedagógica daba posgrado, es decir, diplomados, maestrías, en complementación a la visión pedagógica. Entonces creo que es muy complicado avanzar con mentiras. En todo caso, lo que creo que es importante para nosotros para presentar propuestas es que hay que trabajar en la vinculación de la educación con la producción. Ese es un elemento fundamental, potenciando los institutos técnicos tecnológicos, vital, tratando de que la educación se forme en la práctica, y eso independientemente de que se pueda, o independientemente del tipo de metodología, es abierto. El tema de las competencias no es lo único que se puede utilizar. Por supuesto que últimamente está de moda, pero que no hay que
confundir la moda como algo que sea real y objetivo. En la educación, como cualquier área humana, las cosas son circulares, no son lineales, no son ascendentes. Por lo tanto, hay cosas que se plantean y se pueden modificar. El modelo sociocomunitario productivo planteaba alternativas, no desligadas a las competencias, porque planteaba una relación articulada al tema práctico, al tema de la realidad, al tema productivo. Y esos elementos tranquilamente pueden retomarse en el plano de la educación primaria, inicial, secundaria, hasta superior. Creo que son los elementos que hay que discutir. Muchas gracias, señor Samamud. Señor Elefsen, ¿está de acuerdo con la postura del representante del MAS? Creo que no tomaba atención a su ministro y a las resoluciones que el ministro Aguilar firmaba. 2017 él firma una resolución prohibiendo la educación por internet. 2018 saca la resolución 001 prohibiendo los libros. Se reúne con el CV y desde que él fue rector de San Andrés, él se negó a que los profesores puedan ingresar a la universidad pública. Decirle que yo he trabajado con la carrera de pedagogía, con la Universidad Autónoma del Beni, he trabajado con varias universidades y los profesores se sometían a una gran persecución por parte del movimiento al socialismo cuando estudiaban en las universidades públicas. Estaba proscrito que ellos ingresaran a las universidades. Sí, decirles que los funcionarios del Ministerio de Educación venían a estudiar con nosotros, eran alumnos míos, ellos sí, pero no permitían que los profesores de colegio asistan. O sea, lo primero que debería haber sido alguien que 8 años creo que ha sido viceministro de Educación Superior es tomar atención a lo que su ministro firmaba. Y es una falta total de responsabilidad y de respeto a las personas que escuchan mentir de esa manera. Han prohibido los libros, han prohibido la evolución de la educación. Nosotros sí somos un partido coherente, somos un partido responsable y vamos a relanzar la educación. Claro que la ley 070 ya no funciona, claro que no funciona ninguna de sus propuestas. Los telecentros no funcionaban. Yo he caminado a las 20 provincias del municipio de La Paz detrás de los telecentros, los inauguraban, gastaban el dinero, pero una vez gastado el dinero, a la semana, a las 2 semanas, esos telecentros no funcionaban. Se lavan las manos diciendo que era responsabilidad de los municipios. Necesitamos relanzar la educación, necesitamos que los libros vuelvan a las aulas de clases, necesitamos que las radios comunitarias apoyen la educación y la televisión también. Tenían prácticamente un canal en el Ministerio de Educación que solo servía para hacer política. Gracias, señor Elefsen. Señor Samamud, una vez más, usted ha sido aludido en realidad del movimiento al socialismo. No, pues yo insisto con que está mintiendo. Tal vez algunos compañeros le han contado mal las cosas. No existe un reglamento para prohibir a nadie entrar a la universidad. Si lo tiene, que lo muestre y así podemos discutir. Si tiene un documento donde diga que se ha prohibido los libros, que lo muestre, porque es fácil hablar y decir cualquier cosa. No se prohíban los textos, por favor, es una locura eso. No se pueden prohibir los textos. Y no se le puede prohibir a una persona ir a otro centro de información. Eso es ridículo, no tiene ni pies ni cabeza. Y si tiene los papeles, que lo muestre, no basta con su experiencia. Su experiencia puede ser distorsionada como la de cualquiera. Necesitamos papeles. Si usted tiene papeles, muéstrelos. ¿Dónde están esos reglamentos que se han prohibido? Muéstrelos. Que se haya escrito algún documento donde se le prohíba a un profesor asistir a una universidad. Muéstrelos. No diga así sin mostrar. No ha habido, no ha existido y jamás nosotros hemos tenido ese problema. A mí me ha tocado sobre todo articular el tema de la educación de la universidad pedagógica. Y en la universidad pedagógica, ¿quiénes daban clases? Personas que tenían licenciatura de universidades públicas. ¿De qué está hablando usted? Ellos eran los que daban clases. Entonces está completamente equivocado y hay papeles que se pueden demostrar. Además en la universidad, en la U pedagógica, daban clases profesionales que no eran profesores. O sea, hay muchas cosas que creo que es fácil decir, pero no tienen los papeles para plantear. Los libros, nada que ver. La política de la 070 implicaba que la producción de los materiales tenían que producirse en función territorial. Nada más. Era dejar de lado el monopolio de las grandes empresas que daban libros y vendían y se hacían negocio con los libros. Ese era el objetivo. Nadie dijo que no se puede decir. En el Alto circulaban textos de todo tipo, escolares, producidos por los profesores y otros producidos por emprendimientos propios. Eso era válido dentro del contexto del reglamento de la 070, porque la producción de material era territorial. Es decir, implicaba el contexto y había que romper con el monopolio de algunas empresas. Eso nomás era. Decir que eso implica el libro, no tener prohibido. Muchas gracias, señora Chávez. Participe, por favor.
Bueno, parece que no estaba muy atento en el ministerio porque hay incluso algo que siempre me ha llamado la atención. Los maestros han hecho ese curso complementario para una licenciatura en educación. Yo siempre he pensado que los títulos salen de una universidad con el grado de licenciatura porque de esa manera está estatuido. Sin embargo, estos certificados han sido firmados por el ministro de Educación. Entonces, el ministerio se hace cargo de la licenciatura. Yo no entiendo esa situación, porque directamente la universidad pública rechazó esa licenciatura. Entonces, los maestros reclamaron y parece que quedó solamente en un curso sobre el modelo, con perjuicio para miles de maestros que sacrificaron 2 años o más en la esperanza de una profesionalización a una licenciatura. Yo discrepo bastante en el sentido de las bibliografías y las lecturas asignadas, porque no había pluralidad. Además, en la misma redacción del libro de, ¿cómo se llama?, de la Ley 070, uno encontraba todos los elementos que nosotros habíamos repasado ya a partir de los 65, 70, había tanto material que no cabía duda que era un gran esfuerzo por inventar algo que ya había, ¿no?, que estaba circulando. Y en su afán de hacerlo mejor, deterioraron la educación y desmantelaron las cosas buenas que se habían avanzado, como el CONAES. El CONAES fue abortado en realidad la Agencia Nacional de Acreditación de la Calidad. Gracias, señora Chávez. Señor Elefsen, por favor, adelante. Quiero comentarles una cosa. Cuando estaban elaborando la ley, Elizardo Pérez, Abelino Siñani, yo, junto con otro equipo más, estábamos dando clases en la normal de Guarizata de necesidades especiales e inclusión educativa. Dimos este curso en las 20 provincias del departamento de La Paz y en casi todas las normales del país. En ese momento, el ministro de Educación mandó a 25 de sus consultores para que pasaran clases con nosotros y les enseñáramos necesidades especiales e inclusión educativa. Razón por la cual este concepto y esto entró dentro de la ley. Pasado esto, entró Roberto Aguilar de ministro, entró y nos invitó al Ministerio de Educación para que le expusiéramos todo lo que era la inclusión educativa y el por qué debían ser incluidos los niños especiales dentro de educación regular, dado que en la mayor parte del país no existían centros de atención especial. Bueno, muy bien, nos atendió durante todo un día, con todos los técnicos, les dimos las clases prácticamente al ministro y a todos ellos. Terminado eso, 2 semanas después, el ministro Aguilar sacó una resolución diciendo que solo ellos, el Ministerio de Educación y él que acababa de aprender qué significaba esto, era el único que podía enseñar necesidades especiales e inclusión educativa. A partir de eso sacaron un folleto y pasaron la página y no volvieron a enseñar más. Cuando entró de ministro, el ministro Víctor Hugo Cárdenas dijo que una de las pocas cosas que hizo el anterior gobierno es enseñar a los profesores a hablar con las manos, es la educación especial. Quiero decirles que ni siquiera eso hicieron durante el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo, que lo hicimos nosotros, que no estábamos en el gobierno y les dimos la preparación a los profesores en todo el país y a los docentes de las normales. La irresponsabilidad que tuvieron en su accionar hizo que prohibieran el que se les siguiera enseñando esto a los profesores normalistas. Entonces, señora Lepsen, le pido por favor aguárdenos unos minutos, enseguida vamos a continuar analizando en este debate cómo podemos mejorar la educación en Bolivia. 8 programas, 8 temas, 8 partidos, 8 proponen. Antes de unas elecciones cruciales para el país, el futuro de Bolivia se decide ahora. Salud, empleo, educación y brecha digital, violencia de género, derechos de los pueblos indígenas, medio ambiente, democracia, reactivación económica. 8 proponen todos los martes y jueves a las 10 de la noche por Bolivisión.
El mal olor incomoda más. Aunque no puedas sentirlo, los demás sí sienten tu olor y transpiración. Usa Rexona todos los días, en tu aplicador favorito. Rexona no te abandona. Cuando las escaldaduras se presentan, las mamás entendemos lo que nuestros bebés necesitan. Y al momento del cambio, sabemos que lo mejor para aliviar su incomodidad y su molestia son los pañitos húmedos Pompi Gloss. Únicos pañitos con bisabolol en su exclusiva fórmula que protegen y evitan las escaldaduras en el pompis de los bebés. Su resistencia y suavidad hacen que duren más que los demás. Pompi Gloss, cámbialos con amor. Cuídalo con Pompi Gloss. Pompi Gloss, únicos pañitos que evitan las escaldaduras. Este lunes. ¿Estás perdida, niña? Ayúdenme, por favor. Se robaron mi bolso. No, ¿qué haces aquí? Esposa joven a las 11:45 por Bolivisión. Mamita, no llores. Ellas se vieron obligadas a separarse. Llévatela con su padre, por favor. ¿Con su padre? Señor Kenan, Melek, ¿pero qué secreto has guardado? Mamita, no dejes que me lleve. Ahora Elif debe afrontar un destino cruel. A mí no la quiero ver cerca de mí, ¿oíste? Pero al menos quiero saber quién es esta niña. Dígamelo. Haz que esta niña viva felizmente en la casa de su propio padre. ¿Casa de su padre? Es la foto de mi mamá. Eso no puede ser. Esa mujer está muerta. Melek está muerta. Elif, lunes a viernes 18:40 en Bolivisión HD. 4 programas, 4 formas distintas de ver el camino rumbo a las elecciones generales 2020. Periodistas con un amplio profesionalismo y trayectoria nos traerán todos los días el panorama electoral. Miriam Claro, John Arandia, Tufi Are, Vania Borja. Las mejores fuentes de información. La propuesta, el debate. 8 propone la 23. Porque este 18 de octubre, Bolivia decide. Bolivisión, líder en programas electorales. El debate está poniéndose intenso porque realmente el tema de la educación, señores, sí, este tema es muy importante para absolutamente todos, no solo para los papás, para los estudiantes, los que vienen en camino y los que necesitan realmente capacitarse para el futuro. Un futuro que ya prácticamente es presente, ¿no es cierto?, por la situación en la que estamos viviendo. Señor Samamud, por favor, adelante. Bueno, yo insisto en que deben revisar antes de hablar. En las escuelas de formación de maestros desde el 2015 existen 2 semestres de educación especial, es decir, para atención, por ejemplo, a edad temprana, para que los profesores de todas las especialidades puedan saber el tema de las personas, de los chicos que tienen problemas auditivos, problemas visuales, autismo, etcétera, etcétera. Son 2 semestres. 2015 está aprobada esa malla curricular, o sea que no es un invento, no se ha hecho nada. Eso es falso. Revise la malla, por favor. Y después nos viene a contar cuentos. Segundo, en la Constitución Política del Estado está claro, está absolutamente claro que hay 2 instancias que emiten títulos en provisión nacional. Por un lado, obviamente las universidades públicas a través del CV, por eso es una. Otro es el Ministerio de Educación. Usted va a ver que las universidades privadas tienen el título en provisión nacional firmado por el ministro de turno. Y eso está legalmente constituido. El Profocon, los títulos estaban dados por las escuelas de formación de maestros que están reconocidas en la ley para emitir títulos en provisión nacional. O sea que estaba absolutamente todo legal, no había ningún problema. Yo no entiendo cuál es el asunto en todo caso, ¿no? Por supuesto que eso tendría que valer a nivel nacional y otros asuntos eran los temas. Pero bueno, insisto en que creo que hay que trabajar propuestas, creo que es más importante proponer al país lo que nosotros estamos queriendo hacer. Y en el tema de la brecha digital, el punto central para nosotros es Internet gratuito. Creo que eso va a ayudar muchísimo a que los estudiantes puedan acceder. También hay un programa para jóvenes para que se puedan comprar, los que no tienen computadoras, hasta el 50% de financiamiento para los que no tienen computadoras.
computadoras, me parece que eso es un elemento fundamental. Y además también el bono de 1.000 bolivianos a los mejores bachilleres, un elemento para incentivar no solamente a que se estudie más, sino que tengan permanencia, que es un elemento vital y fundamental. Y obviamente hasta este gobierno ha reconocido la importancia del bono Juancito Pinto, porque ha incidido sobre el tema de la posibilidad de que los niños no abandonen. Evidentemente. Muchas gracias, señora Chávez. El tema de la brecha digital, ¿qué me dice? Es muy importante abordar ese tema en la necesidad de poder desarrollar habilidades y competencias para la educación del siglo XXI. Gracias a Dios, el ministro Cárdenas está haciendo grandes esfuerzos para la capacitación docente, para la educación virtual a distancia y semipresencial. Son modalidades que de ahora en adelante seguramente vamos a tener que fortalecer porque producto de la pandemia no siempre va a ser regular la asistencia en aula. Además de la gran posibilidad para la investigación dentro del sector docente. El sector docente en este momento puede buscar a sus pares en cualquier lugar del mundo y también enriquecerse con prácticas y conocimientos que están circulando. No se trata de encerrarnos e inventar la pólvora en Bolivia otra vez. Se trata de contextualizar en el ámbito global qué cosas están saliendo bien en educación. ¿Qué educación es la que necesita Bolivia para desarrollarse, para que sus ciudadanos puedan vivir con dignidad, para elevar la atención universal en educación con calidad y que sea igual para todos? No tiene que haber división entre campo y ciudad. No tienen que haber ciudadanos de segunda clase. La educación tiene que tener la máxima cobertura porque estamos hablando solamente del sistema educativo boliviano en escolarizado, superior, técnico y tecnológico. Tenemos que también hablar de la gran capacitación que se necesita desplegar para todos aquellos hombres y mujeres en edad productiva que por falta de capacitación no pueden ingresar a un empleo, no pueden desarrollar... Gracias, señora Chávez. Señor Elefsen, la señora Chávez dice que se necesita una educación, ¿o qué educación es la que necesitan los bolivianos para vivir con dignidad? ¿Qué dice usted? Necesitamos primero recuperar lo que es el preescolar. La función del preescolar se ha perdido. Actualmente les están enseñando más a leer, a escribir y demás, cuando la función del preescolar es otra totalmente. Dentro de esta función del preescolar es aprender a jugar, que es muy importante. Los niños que juegan no son niños violentos y tienen menor posibilidad de caer en drogas y en este tipo de cosas. Se debe recuperar el preescolar enseñando a jugar a los niños y enseñando valores, dado que la enseñanza de valores debe sostenerse hasta los 7 años y es fundamental. En las siguientes etapas de la educación necesitamos el intranet, necesitamos una conexión entre el profesor y el alumno que sea barata o gratuita, y esa no va a ser posible en Bolivia a través del internet. El internet es necesario, sí, pero como un apoyo, el intranet es la solución en el tiempo. Necesitamos agarrar y poder dar ese salto tecnológico. En este momento estamos en conversación con 3 de las universidades públicas para que esto sea posible. Estamos en conversación con ellos ya para montar lo que van a ser los servidores, ya para poder montar las antenas que van a poder enviar la señal, y las universidades públicas nos van a dar cátedra de cómo se puede hacer esta conexión y favorecer a todo el estudiantado de sus departamentos. Esta es la idea, estamos trabajando en esto. Es posible trabajar entre todos los que tenemos que ver con el desarrollo educativo. Necesitamos parte de esto, salir del sistema normalista de educación, que ya solo existe en 2 países, en México y en Bolivia. Este paso debemos darlo, y debemos darlo de forma conjunta entre universidades, profesores, maestros, padres de familia y demás. Y Comunidad Ciudadana tiene la posibilidad de dar este paso conjuntamente con el país. Un salto tecnológico, un salto en diseño, nuevo diseño curricular para el bien de... Gracias, señora Elefsen. Señor Samamud, la misma pregunta: ¿qué educación necesita Bolivia para vivir en dignidad? ¿Realmente tenemos que salir del sistema normalista?
Bueno, lo que pasa es que ahí hay una confusión, digamos, ¿no? O sea, no hay un sistema en ese sentido normalista. Tal vez a lo que se están refiriendo es a que hay una prioridad en el marco del respeto al escalafón, que es evidentemente una conquista que han tenido los profesores desde la época del 52 hacia adelante. Eso creo que no es un asunto que sea complicado. Me parece que reconocer eso es vital, porque sin la participación de los actores directos, en este caso los profesores, es muy difícil construir cualquier tipo de política educativa. Entonces, otra cosa es la metodología, o en este caso la pedagogía que se pueda plantear. Y en ese marco hay otro tipo de estrategias fundamentales y vitales que no necesariamente pasan por esa perspectiva. Me parece que en todo caso hay que tener una salida integral, es decir, plantear, por ejemplo, el Internet, es cierto, no es la única solución, hay que capacitar a los maestros y a las maestras, porque ese es un elemento fundamental. Además, hay que tener una visión estratégica en función de plantear programas específicos, como la articulación de la educación al sector productivo. Me parece que es un tema fundamental y vital, no solamente por un tema educativo pedagógico, sino también por un tema laboral. Ese es un elemento central. El otro componente central es implementar más políticas para que las desventajas y las desigualdades se vayan achicando. Uno, a las personas que no tienen las mismas condiciones económicas, a las personas que no tienen las mismas condiciones hasta a veces intelectuales, problemas de oído, etcétera, etcétera, a las personas que están en las cárceles. Se han hecho programas de todo tipo. Antes, ¿no? El programa, por ejemplo, de los maestros que viajaban a las zonas más alejadas para desarrollar un nivel de secundaria donde no llega el transporte, no llega el internet. Es decir, es toda una política plural, incluyendo también el uso del televisor, del internet, del radio. Hay que construir. Nosotros insistimos que eso parte por una perspectiva participativa donde todos los actores puedan brindar opciones para construir una política. Muchas gracias. Hemos llegado prácticamente al final de este debate. Señora Chávez, cada uno de ustedes en realidad va a tener 2 minutos para dar sus conclusiones finales. Adelante. Gracias. El tema educativo es muy amplio y la educación marca el nivel de desarrollo de un país. Es por eso que en este momento las grandes crisis que se reflejan no solamente en lo cultural, en lo social y lo económico, son producto del tipo de educación que hemos desarrollado estos últimos 14, 15 años, donde el gran descuido que se tuvo ha originado este vacío tremendo. Esperamos nosotros, Libre 21, subsanar esta gran falencia proponiendo la transformación de la educación boliviana con tecnología educativa, con inclusión educativa, la universalización de la educación en todos sus niveles, con acceso a todas las personas que quieran estudiar, que quieran promoverse socialmente, intelectualmente, culturalmente, porque la educación debe ser para todos. Tenemos que practicar una educación para la diversidad, para la inclusión, para la calidad especialmente. Necesitamos dotar de calidad educativa a Bolivia en el marco de todas las experiencias que ya se han vivido en nuestro país y las experiencias que están circulando afuera y que han dado excelentes resultados. En este momento, por ejemplo, circulan los rankings de empleabilidad de las universidades más importantes de Latinoamérica y del mundo, donde Bolivia no figura por ningún lado, ¿no? Más lejos del número 100, del número 150. Esto debe llamarnos la atención, porque en nuestra región podemos conseguir también la cooperación de cómo lo están haciendo estas universidades chilenas, colombianas, mexicanas, argentinas. Muchas gracias, señora Elepsen. Sus conclusiones, por favor. Bueno, agradecer la invitación, pero mencionar que el señor Samamamut nuevamente confunde y no entiende lo que significa normalista. El sistema normalista es un sistema francés que existe desde el 1500 y este sistema normalista es un sistema por el cual se puede ideologizar fácilmente. Él ha confundido lo que es normalista con lo que es seguridad laboral. Creo que realmente estas son las confusiones que han llevado a que tengamos este retroceso terrible
posible en la educación boliviana. Lo que nosotros necesitamos es que los profesores normalistas que actualmente ya han salido y demás entren a las universidades públicas para terminar su licenciatura, de manera que esta licenciatura no sea ideologizada y no vaya en perjuicio de la educación. Necesitamos un salto tecnológico, necesitamos lo que dijo la señora de Libre 21, que tiene toda la razón del mundo, que necesitamos entrar en estándares internacionales de la educación. Este retroceso de más de 50 años que hemos tenido durante el periodo pasado, tenemos que recuperarlo y tenemos las posibilidades de desarrollo de softwares adecuados para la educación, tenemos la capacidad de hacerlo nuestros propios libros, que esa imprenta del Estado empiece a hacer libros para nuestros hijos. Son 75 millones de bolivianos invertidos y para lo único que ha servido es para la impresión de material político, lo cual es vergonzoso. Y necesitamos salir de eso y ir a una educación del siglo XXI. Comunidad Ciudadana tiene la capacidad de llevar al país a esa educación del 2021 y poder entrar en los primeros estándares a nivel mundial. Contamos con la gente adecuada para hacer este trabajo y lo vamos a hacer en concertación con los profesores. Decirle que yo he trabajado con los profesores en todas las provincias, hemos dado clases con las universidades públicas en todas las provincias y no han necesitado venir hasta la ciudad o esa mitomanía en la cual nos ha sometido el movimiento al socialismo. Estamos listos, estamos preparados para relanzar este nuevo proceso educativo. Muchísimas gracias, señora Samamud. Sus conclusiones. Bueno, el señor de Comunidad Ciudadana creo que es bastante ingenuo, no ha entendido lo que yo le he dicho. En Francia existe la Escuela Normal Superior de Altos Estudios. El nombre no tiene nada que ver, señor, no se confunda. Por eso he dicho, el tema es educativo, pedagógico, entienda bien lo que he dicho. Bien, pero lo más importante creo que es plantear el problema. Es decir, para nosotros es vital recuperar el derecho a la educación, porque se ha perdido. Evidentemente se está retrocediendo terriblemente con la anulación, con la clausura del año escolar. Se están acrecentando las diferencias entre campo y ciudad, entre ricos y pobres. Esto va a tener consecuencias a futuro, porque mucha gente probablemente no va a poder seguir yendo a la escuela. Y ese es un elemento vital que debemos enfrentar estructuralmente a partir del siguiente año. Eso es lo que tenemos de herencia de estos meses, que han tenido una pésima administración, mala administración, y no puede ser culpa de 14 años, eso es simplemente mediocre, ¿no? Echar la culpa a lo que ha pasado antes. Hay que hacerse responsable de lo que han hecho ahora. Y las brechas tremendas que han abierto les va a costar muchísimo al sistema educativo recuperarse. Por ejemplo, los problemas de aprendizaje de niños que no han aprendido a leer, a escribir, niños que están ahorita trabajando porque piensan que ya han pasado y los padres están más bien empleándolos para eso. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Dónde está su oportunidad, su derecho a estudiar? Esos son los temas estructurales y sobre eso hay que articular una visión participativa, es decir, para que todos podamos resolver ese problema en un congreso educativo, universidades, escuelas de formación de maestros, padres de familia, y se puede debatir un poquito hacia dónde se va a enfocar un poco la educación, y eso es un elemento vital. Luego está la parte estructural, hay que dotar de internet gratuito, programas de capacitación de maestros, etcétera, etcétera. Y eso va a generar varios pivotes que nos van a catapultar a la educación boliviana. Creo que ese es un elemento fundamental, ser propositivos, plantear elementos claros y mirar hacia adentro. Muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche dando ideas, debatiendo justamente sobre esta temática. Es delicada, pero ojalá algún día podamos tener una educación de la que todos nos sintamos orgullosos. Gracias. Y antes de despedirme, por favor, quiero hacerle esta invitación, porque el próximo domingo a las 20 horas en La Propuesta tenemos al candidato a la presidencia por el MAS. Este domingo en La Propuesta nos visitará el candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo. Este domingo estaré en Bolivisión en La Propuesta. Ahí los espero. Quien nos presentará su propuesta de gobierno. El programa PRO. Solo por Bolivisión. Domingo a las 20 horas. La Propuesta. Solo por Bolivisión. Bueno, le esperamos el domingo y en breves segundos yo le espero en hora 23. Este sector es auspiciado por Prueba Tónico Inti, la cucharada de fuerza que necesitas para superar el día. Bien,
Bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Vamos a hablar de Potosí, ciudad del sur de Bolivia. Se extienden las faldas de una legendaria montaña llamada